Gibran Ramírez, militante, fundador de Morena y analista político. Muy buenas tardes, Gibran, qué gusto saludarte. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? El gusto es todo mío. Gibran, ¿cómo llegó Morena internamente a sus elecciones y sobre todo después de lo visto este fin de semana? Bueno, pues la verdad es que el partido carece de una vida orgánica y digamos de una dinámica constante de sesión de sus órganos internos. En realidad Morena está conformado por un público que sigue al presidente. Y creo que se aprovecharon de esto los dirigentes, la cúpula, la comisión de elecciones, para cerrar el paso a las personas, a los dirigentes que podían resultarles incómodos rumbo a las elecciones del 23 y del 24 y para colocar a sus alfiles. Entonces lo que pasó aquí es que los poderes territoriales quedaron legitimados como dirigentes, en este caso como consejeros estatales y como congresistas nacionales. Hay una operación de parte del gobierno federal y de parte de la cúpula de Morena para callar la disidencia, para enaltecer la obediencia y para que no haya cambios rumbo a 2024, para que sigan siendo la misma comisión de encuestas, que son encuestas patito, encuestas, digamos, que no se exhiben en su metodología, en su muestra, y para que no haya tampoco propuestas alternativas como las elecciones primarias que hemos defendido otros militantes. En resumen, se da la misma patología que se da en todos los partidos que están en el poder, pero con un ingrediente mucho más potente de acarreo, de clientelismo, algunos lastres que se vienen arrastrando en la izquierda desde el PRD. Ya decías acarreo y clientelismo. ¿Se trató o no entonces de una jornada democrática? Vimos urnas salir volando y otras tantas ardiendo. También vimos personas que habían sido acarreadas y otras que no sabían ni siquiera quiénes eran los candidatos por los que debían de votar. No hay democracia, hay simulación. El presidente había dicho en los primeros años de su mandato que no se aceptaría que participaran funcionarios públicos del gobierno federal porque esto cargaría los dados. Esto, sin embargo, se le olvidó. Había dicho que hasta les iba a pedir su renuncia, pero ahora participa su secretario de Gobernación, en primer lugar en Villahermosa, siendo que es también gobernador con licencia, lo cual inclina la cancha totalmente a su favor. Lo mismo pasó con el aparato de gobierno de la Ciudad de México e incluso de otros gobiernos que ni siquiera son emanados del partido, como el caso de San Luis Potosí o el de Morelos. De democrático hubo muy poco. En realidad, los que ya tienen poder burocrático y poder económico se invistieron ahora también de poder partidista. La militancia fundadora fue dejada de lado y no hubo ningún proceso deliberativo como se plantea en los estatutos. En realidad solo lo hacen para regularizar jurídicamente al partido y no tener problemas con las imposiciones que realizarán en los siguientes procesos internos. ¿Y los actos violentos fueron aislados o más bien un común denominador en estos comicios? Hay más de un video, ya lo decíamos, en el que se ve gente inconsciente y otros tantos dándose de golpes. Mire, yo creo que no fue la generalidad, que es aquellos lugares donde perdieron el control, pero en la mayor parte de los distritos del país se ejerció un control previo. A mí, por ejemplo, no me dejaron competir en mi distrito. Y así es el caso de decenas o centenas de compañeros que se habían mostrado críticos. Entonces, donde no lograron hacer este control previo, rasurar a los incómodos, sí, pues se generó un ambiente de tensión que en algunos casos llegó a la violencia. De todas maneras, el hecho de que no haya sido la generalidad no valida que se haya tratado de una jornada democrática. No, y hay que recordar, Gibran, que tampoco se te dejó competir por la dirigencia. Es la segunda, entonces. Así es. No están dispuestos a que la gente decida. Siempre hablan de democracia, pero nada más para validar sus encuestas amañadas. Ya es normal, en el partido lo han sufrido cientos de militantes en las elecciones para diputados federales, para candidatos a diputados federales, para candidatos a diputados locales, y para cualquier cosa que haya que disputar. El control es férreo, pero se llenan la boca de democracia y se esconden detrás de la figura del presidente López Obrador.
¿Qué impidió entonces garantizar la seguridad durante los comicios y también garantizar que los votos fueran respetados y libres? Es decir, ¿en quién debe de recaer la responsabilidad de lo ocurrido? Hablamos, por ejemplo, del presidente, sin embargo, él en estos momentos ocupa la presidencia del país y no es quien está encabezando Morena, por ejemplo. No, pero esa seguridad debería de recaer en las autoridades federales de todas maneras. Eh, si lo hubiera organizado el INE, que es una posibilidad que existe en la ley electoral, pues se habría podido llamar a la Guardia Nacional, pero no tenían interés en eso. En realidad, el interés es ampliar los márgenes de la arbitrariedad. Gibran, ¿continúas en línea? Sí. Perfecto. Gibran, entonces lo ocurrido quita legitimidad e invalida el proceso, debería de repetirse, pero volviendo a la pregunta anterior, antes de que me respondas esta que te formulo ahora, entonces, ¿quién debería de responder por lo que ocurrió el fin de semana? La Federación por una parte y ¿quién más? Y la cúpula partidista, Mario Delgado, Citlali Hernández y la Comisión de Elecciones de Morena. Bien, ahora sí la segunda parte de la pregunta. Perdón, esa no la escuché. Sí, que nos digas que quiénes pudieron quizás estar detrás de estos actos. Bueno, son grupos locales. Hay una conferencia de intereses imposible de rastrear en cada uno de los distritos electorales. Algunos grupos que no iban a lograr la mayoría y que estaban pues haciendo sus propios cálculos. En fin, que el proceso sí ha sido todo irregular, todo sucio. Si vivíamos en un Estado de Derecho se repondría, pero tenemos muy pocas esperanzas de que eso suceda. Parece haber más bien un acuerdo con el Tribunal Electoral que ha desechado sistemáticamente las impugnaciones. ¿Y deberían entonces anularse los procesos donde se compruebe que sí hubieron irregularidades como lo propone Mario Delgado? Es que en realidad las irregularidades están desde la convocatoria, así que debería de anularse el proceso por completo. Ricardo Monreal decía hace unos momentos que este episodio debería de superarse. ¿Cómo hacer para que Morena supere este episodio y realmente pueda seguir avanzando hacia adelante y todavía tenga oportunidades de cara al 2024, Gibran? Reponiendo el proceso, abriendo a democracia interna, algo que se ve cada vez más lejano, pero en lo que seguiremos insistiendo. Y por otra parte, nos hablas de acallar la disidencia. ¿Quiénes forman parte de esa disidencia y cuáles son las propuestas reales para que el partido Morena nuevamente tenga posibilidades para las presidenciales? Pues son disidencias distintas en distintos lugares del país. Tengo noticia de que le han negado elegibilidad a compañeros en Tláhuac, a compañeros en Chihuahua, a compañeros en Baja California. Todos habían manifestado críticas distintas y no necesariamente se habían decantado por un candidato a la presidencia de la República, pero eso sí, tenemos en común todos los que hemos manifestado críticas, que no pertenecemos ni al equipo de Adán Augusto, ni al de Claudia Sheinbaum, que controlaron la mayor parte del proceso. Y las propuestas que tenemos en común son que se reforme el estatuto para que se abra a elecciones primarias, para elección de candidaturas, y que existan métodos y garantías para las encuestas que hasta ahora son opacas y sirven para disfrazar de datos. Bien, finalmente, Gibran, dado el escenario que bien has analizado y que bien nos has descrito, Morena todavía tiene posibilidades de hacerse con la presidencia, pero también de lograr tener mayoría en su momento en el Congreso, tanto en el Senado como en diputados. Sí, tiene muchas posibilidades porque descansan en la legitimidad de López Obrador, pero más allá de 2024 se ve más complicado el futuro para Morena. Creo que esto debilitará hacia el 24, pero la verdad es que no tenemos oposición enfrente que nos dé un ejemplo de cómo organizarse, de pluralidad, de aperturas, de debate de ideas. Entonces Morena por eso seguirá siendo el partido más fuerte, aún a pesar de estas prácticas antidemocráticas. Lo que deberíamos de preguntarnos los militantes de Morena es qué va a pasar después de López Obrador, porque ahí no se ha construido ninguna base en conjunto que podamos defender. El partido tiende o camina más bien hacia su implosión después de las elecciones del 24. Ahí está, entonces.